Amada familia de la fe, esperando que cada uno se encuentre bien en su hogar, que su familia esté bien. Les doy la bienvenida a este nuevo culto virtual. Le damos gracias al Señor y los invito a que oremos para poder comenzar con el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por la tecnología que nos permite, Padre, seguir predicando la palabra, seguir congregándonos, Señor, como hermanos. Si bien hay restricciones, Padre, la palabra no está presa, la palabra no está con pandemia, Padre. Por lo tanto, hay libertad para, gracias te damos por la libertad que tenemos, Padre, para congregarnos virtualmente. Bendice este tiempo en su palabra, usa un instrumento, Padre, conforme a tu voluntad perfecta. Saca todo lo que te estorba de hombre en esta hora, saca todo lo que te estorba de Luis, Padre, y usa un instrumento para que tu palabra venga a hablar a cada uno de nosotros. Saca todo lo que viene a distraer, Padre Santo. Toda distracción la sacamos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu palabra fluya con poder sobre nuestras vidas para que sea un día distinto, un día diferente, un tiempo, Padre, que dedicamos a ti, un tiempo especial en agradecimiento, Padre, a todo lo que tú haces por nosotros cada día. Gracias, Padre, bendice a la iglesia, bendice a cada persona que está viendo este mensaje. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a continuar hoy día con la serie de Primera de Juan. Hoy día vamos a estudiar Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 10 al 18, ¿ya? Primera de Juan 3, versos 10 al 18, y si hay que poner un título, le vamos a poner Amor de hermanos o Amor entre los hermanos de la fe. Este culto corresponde al domingo 8 de agosto del 2021. 8 de agosto del 2021. Busca en tu Biblia entonces, amado o amada, Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer juntos del verso 10 al 18. Quiero comentarles, amada iglesia, que el culto lo estoy grabando el día sábado por un tema de asegurarme que cualquier problema técnico no se presente el día domingo, y también se deja grabado el día anterior por la petición de algunos hermanos que necesitan alimentarse de la palabra, y hay algunos hermanos que trabajan el día domingo, entonces les acomoda bastante ver el sermón el sábado en la noche. Por esa razón, el culto normalmente lo estoy grabando hoy día sábado. Hago esta aclaración por si alguien tiene esa necesidad, hago esta aclaración con la sinceridad que corresponde. Si alguien tiene la necesidad de ver el sermón el día sábado, esto está subido en nuestro canal de YouTube, Pastor Luis Castro. En ese canal de YouTube usted puede, la prédica va a estar subida siempre más o menos entre las 8:30 de la noche del día sábado, antes. Por lo tanto, como le digo, ha sido por petición de algunos hermanos que se les complicaba mucho el domingo, entonces les va a servir para el día sábado poder ver en la noche con tranquilidad la palabra. Lo importante es no dejar de congregarnos, en este caso virtualmente, y obviamente que Dios permita que la mayoría podamos congregarnos ahí el domingo en la mañana, todos juntos, en el mismo horario que lo hacíamos en el culto. Hecha esta aclaración, pasamos entonces al mensaje de hoy y leemos juntos Primera de Juan 3, verso 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremenda palabra del Señor, como siempre su palabra nos va sorprendiendo. Y vamos a partir desglosando, ¿cierto?, el texto que hemos leído juntos. Vamos a partir por el verso 10 que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso que realicé un sermón en relación a este versículo 10, cuando hablaba de las dos naturalezas, la naturaleza de hijo de Dios y la naturaleza de hijo del diablo, y un texto que tuvo, un sermón que tuvo harta, llamémosle polémica, en el buen sentido de la palabra, porque cuando es bueno que cuando a alguien le queda una duda la exprese. Y recuerdo claramente que en ese sermón hubo varios hermanos que lo encontraron fuerte, y es porque la palabra del Señor es fuerte. Es más, la Nueva Traducción Viviente de este mismo verso 10 dice, para poder profundizar un poquito en este versículo, la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, y cita una palabra interesante, dice, podemos identificar, mira qué tremendo, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Tremendo la Nueva Traducción Viviente, me encanta esa versión. Dice, por lo tanto, podemos identificar, es decir, como hijos de Dios, como cristianos, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, dice la palabra, no pertenece a Dios. Por lo tanto, ¿es una palabra fuerte? Sí, es una palabra fuerte. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, dice la Biblia, y eso es fuerte, eso es grave, y eso nos debe llamar a cada uno de nosotros a poner atención en las instrucciones que el Señor nos da, en las instrucciones que la palabra nos da para poder ser hijos de Dios. Entonces, aunque yo tenga una religión, aunque tú tengas una iglesia, aunque todos hayamos leído la Biblia, ¿cierto? El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hay un llamado tremendo, urgente de Juan, a que tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿ya? Juan dice que cualquiera que no actúe con integridad no es de Dios. Es decir, que cuando amamos a nuestros hermanos, estamos actuando en integridad. Cuando nuestras vidas son vidas sinceras, estamos actuando en integridad. Cuando no engañamos a nuestros hermanos, estamos actuando en integridad. Entonces, haciendo un resumen, si usted dice que es cristiano o que es cristiana y no ama a su hermano, que es cristiano, el amor de Dios no está en usted y lo dice la palabra. Y esto viene también para mí, no solamente la palabra que yo estoy poniéndome como referente y diciéndole, usted tiene que hacer esto. No, esto viene a todos nosotros, amados. La palabra de Dios viene a exhortarnos cada domingo
y es importante que la podamos digerir bien para hacer bien las cosas como cristianos. La ética cristiana se puede resumir en una palabra: amor. En esa palabra se puede resumir la ética cristiana. Cuando una persona se rinde a Cristo, ¿cierto? Hace un compromiso con Dios de amar a Dios y de amar al prójimo. Eso es cuando hay una rendición, cuando alguien entrega su vida, cuando, como le conocemos, cuando uno se convierte. Me convertí a Dios a través del Evangelio. Al amar a Dios, camino en integridad, y al amar al prójimo, camino en integridad. Sigamos desglosando el texto central, versos 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, Juan insiste con este versículo en separar las dos naturalezas. Juan insiste en separar dónde está el grupo de quienes son hijos de Dios y dónde está el grupo quienes son hijos del príncipe de este mundo, del príncipe que gobierna este mundo, que es el diablo. Entonces, en estos versículos nos desafía y nos pregunta Juan: ¿de cuál descendencia son ustedes? ¿De cuál descendencia eres tú? ¿Eres de Caín o eres de Abel? Amados, un malvado, hablando de Abel, de Caín y Abel, un malvado, una persona mala, una persona que se mueve en tinieblas, aborrece a un hombre bueno. ¿Por qué? Porque la integridad de ese hombre bueno, vamos a ponernos pensando que cada uno de nosotros tiene una relación rica con el Señor, la integridad de nosotros provoca hostilidad en aquellos cuyas acciones son malas, en aquellos que viven en tinieblas, en aquellos que viven de acuerdo a las costumbres de este mundo, en aquellos que viven en la esclavitud de quien gobierna este mundo. Lo dice la palabra, ¿cierto? Que quien gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Entonces, tu integridad, amado, amada hermana, provocará que en los otros dos cosas: o te respetan o te odian. Y quienes llevamos tiempo en el Evangelio podemos dar cuenta que es así. Tu integridad, tu relación con el Señor verdadera, va a provocar dos opciones en las personas que tú te relacionas: o te van a amar y respetar, o simplemente te van a odiar, te van a odiar. Las obras de Abel hacían relucir la maldad de Caín. Caín comenzó a aborrecer a Abel porque Abel era íntegro. ¿Se fija? Y eso se va repitiendo hoy día. Y yo le llamo los versículos, con mucho respeto lo digo, para los despiertos, porque es necesario en estos últimos tiempos estar velando, es necesario en estos últimos tiempos estar despiertos para no confundirse con doctrinas, para no confundirse con este tema. Yo lo he conversado con muchos cristianos que no lo entienden, no lo entienden. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, y está claro que sí, eso no cambia, pero eso no quita que el cristiano tiene que ser prudente, y tiene que ser astuto. Jesús mismo dijo que teníamos que ser como palomas, ¿cierto? Pero también astutos como serpientes, o sea, ser una mezcla para siempre estar evaluando en dónde estamos viviendo y con quién nos estamos relacionando. Entonces, esto ocurre en la vida real, lo de Caín y Abel ocurre en la vida real. Tus obras buenas, tus obras de integridad, tu vida bajo la luz de Cristo genera hostilidad en quienes viven en las tinieblas. Y eso es así. Y esa hostilidad lleva a odio. Las personas te van a odiar. Y lo vamos a ir desarrollando. Mira, verso 13.
de nuestro texto central. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Tremendo. O sea, no se extrañen. No se extrañen si el mundo lo aborrece. Extrañese si el mundo le aplaude, porque ahí quiere decir que no estás en una relación sólida con Dios. Cuando cualquier cristiano está en una relación sólida con Dios, el mundo no te va a aplaudir, el mundo no te va a poner como ejemplo, no. ¿Por qué? Porque el cristiano no es popular. Jesús fue exclusivo, no fue popular. Jesús fue exclusivo. Jesús le dijo a los que lo seguían, si encuentran que la palabra es dura, no son dignos de ser discípulos, porque la gente decía, es muy dura esta palabra. Jesús le decía, entonces sigan haciendo lo que ustedes hacen, pero el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Hay un estándar alto para seguir a Jesús. No es algo popular como que metámonos todos y vamos. No, Dios te dice, ven como estás, sí, ven con todos tus pecados, pero en el camino tú tienes que ir y yo tengo que ir mejorando, tengo que ir dejando las cosas que están en oscuridad y tengo que llevar todo a la luz de Cristo. Entonces, Cristo es exclusivo. Por lo tanto, los cristianos no son populares. Los mundanos siguen a las personas populares. ¿Por qué? Porque hay una persona que guía al mundo, que lo dice la palabra, que es Satanás. Él es el príncipe de este mundo y por eso el mundo está, como lo ves tú cada día en las noticias. El mundo te aborrece porque tú das lo mejor como cristiano. El mundo te aborrece porque eres compasiva. El mundo te aborrece porque eres misericordiosa. Por esas cosas el mundo te aborrece y sabes, en la medida que uno lo va conversando en las consejerías con los hermanos, se da cuenta que todos tenemos los mismos padecimientos en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Entonces la palabra nos va preparando y nos va diciendo, tienes que ser fuerte porque te van a aborrecer, porque a mí me aborrecieron. Por eso Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos aborrecen? Porque nuestra vida condena sus prácticas pecaminosas. Muchas veces el mundo se burla de los cristianos. Ah, chuta, llegó un cristiano a la fiesta, no vamos a poder drogarnos. Llegó un cristiano a la fiesta, chuta, no vamos a poder emborracharnos hasta caernos al suelo. Llegó un cristiano, mala onda. ¿Para qué lo invitaron? Nuestra fe y nuestra conducta no es compatible con la gente de este mundo. Y eso, si tú lo aprendes hoy día, te va a servir mucho en tu caminar cristiano. Son incompatibles, son incompatibles. Entonces, es peligroso cuando el cristiano olvida que vive en un mundo hostil a su fe. ¿Por qué es peligroso que el cristiano olvide que vive en un mundo que es hostil a su fe? Porque si odian a Dios, van a terminar odiándote a ti. Entonces, tienes que estar preparado. Es distinto cuando uno está preparado a cuando tú no estás preparado, porque si tú estás preparado, cuando llegue el momento, tú vas a saber tú tienes las herramientas por medio de la palabra de Dios para saber cómo vas a ir solucionando los problemas. Jesús nos dijo, anótalo, no lo busques, en Mateo 10:22. Mateo 10:22, Jesús nos dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tremendo mensaje que nos deja Jesús. Entonces Jesús nos advirtió, serán aborrecidos por causa de mi nombre, solamente por causa del nombre de Jesús. El nombre de Jesús genera odio y rabia. Podemos poner muchos ejemplos, podemos hablar horas. Tú vas a una reunión social, te encuentras con muchas personas, ¿cierto? Te puedes encontrar con personas que están incorporándose, ¿cierto?, al hinduismo,
y empiezan a hablar, sí, otro dice, mira, no, todos creen en Dios, no, yo creo en Dios, estoy viendo el tema de las buenas vibraciones en mi casa a través de los objetos que yo voy poniendo. eh, yo también creo en Dios, yo estoy en otra religión, y toda la conversación fluye bien, pero tú mencionas a Jesús y ahí queda la escoba, ahí queda la escoba, porque el nombre de Jesús genera odio y genera rabia. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, eso es muy amplio. ¿Sabes por qué? Porque los demonios también creen en Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Anótalo, Santiago 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Yo se lo voy a leer, usted va a ir anotando, así vamos avanzando y después usted lo va desarrollando con calma. Dice así, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Santiago dice, no basta con que tú en tu mente creas que Dios es uno. Santiago dice, es bueno que hagas eso, pero ojo, los demonios también creen y agrega, y ellos tiemblan, y tiemblan. Entonces, si usted le dice a todas estas personas que están en esta reunión social y que están diciendo sí, que creen en Dios y que Dios y Dios y Dios, y si usted le dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, va a provocar una crítica y va a provocar un rechazo a lo que tú estás diciendo. Yo lo he experimentado en carne propia cuando se está hablando de Dios y cuando tú empiezas ya a ir a la parte fina, inmediatamente no, este es un fanático, son fanáticos religiosos, los típicos evangélicos que son fanáticos religiosos y que hay que entregar la vida a Jesús y que hay que rechazar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ponga atención a lo que voy a desarrollar ahora, para que pueda entender y comprender la idea. Amado o amada, que estás escuchando, no basta con creer en Dios. Es más, no basta con creer incluso que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Mira lo que te estoy diciendo. Tampoco basta con eso. Esa creencia, sin un cambio en el corazón, hace que la teología de esa persona que tiene esa creencia sea comparable a la misma teología de un demonio. ¿Es fuerte lo que te estoy diciendo? Sí, es fuerte, pero es la realidad que la Biblia nos enseña. Por eso es importante que cada domingo usted ponga atención, que no minimice lo que Dios nos está hablando. Y digo nos está porque yo me estoy incluyendo. No tenemos que minimizar lo que Dios nos está hablando. Desafortunadamente, muchas personas no se dan cuenta de que lo que llaman fe no es más que el mismo acuerdo mental que poseen los demonios, porque los demonios también creen, dice la Biblia, en Dios, en Cristo. Entonces, quizás hay muchos cristianos en el mundo, está lleno, vámonos a Chile, está lleno de iglesias que hicieron una vez una oración, incluso que fueron más allá, hicieron la oración, que recibían a Cristo, se bautizaron un día, asisten a una iglesia, y quizás sus vidas nunca cambiaron de dirección, es decir, no hubo un cambio en el corazón. Y para eso, para poder ser hijo de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y en ese tema, anótalo, Juan 3.3, se lo puedo dejar de tarea, el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3.3, nos habla del nuevo nacimiento. Es necesario tener un nuevo nacimiento. Entonces, la verdad es que no nos salvamos, amado, amada, por la creencia en un credo. Nos salvamos por la confianza en una persona, y esa persona es Jesús. Esa persona tiene un nombre. Esa persona es Jesús, quien fue a la cruz por ti y por mí. Y esa confianza en Jesús resultará primeramente en un amor
genuino por Dios y en un amor por las personas, por nuestros hermanos en la fe, y también en un esfuerzo que vamos a hacer día a día por la santidad, por la limpieza personal, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder ir creciendo. Y acá quiero que anotes, voy a leer unos versículos. Anota Primera de Pedro capítulo 1 y voy a leer. Anota, Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer el verso 8 y 9, el verso 15 y el verso 22 y 23. Es decir, voy a leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos, versículo 8, 9, 15, 22 y 23. ¿Por qué? Porque encuentro que ahí nos va a aclarar lo que estoy conversando. Dice así: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Gracias, Señor, por eso. Más bien, verso 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Verso 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Verso 23, pues ustedes, lo que hablaba, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Con esos versículos aclaro la idea que expresé antes de leer estos versículos, ¿ya? Y en la cual debemos estar muy atentos. Todo pasa por un nuevo nacimiento, por una conversión real, por un cambio en el corazón, por un cambio en la conducta de vida. No puede ser que uno sea cristiano, que uno diga que es cristiano y que al transcurrir los años en la vida, los años en la iglesia, el entorno y principalmente tu familia no vean los cambios que el Señor está haciendo en tu vida. Eso tiene que cambiar, amados. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, porque estamos viviendo tiempos finales y es importante llegar a esa meta de la fe que es nuestra salvación, para no hacer vano el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Volvemos al verso 14 y 15 de nuestro texto central de Primera de Juan 3. De nuestro texto central, leo verso 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es profundo lo que el Señor nos está diciendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, la disyuntiva que hay es o somos o aborrecemos o amamos. Entonces tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros para ser instrumentos de amor. La evidencia de que estamos vivos es el amor. El amor que damos. El amor dice, estás vivo. El amor es el que dice, estás vivo. El amor de Cristo nos hace amar más allá de lo que nosotros podemos dar. Entonces, el amor no se acaba. Simplemente cuando fracasamos es porque no sabemos amar, porque el amor no se acaba. El amor es perfecto. El amor no permite el engaño, el amor no permite el adulterio, el amor no permite la falta de perdón y el amor no permite la tacañería. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Has perdonado a tus padres que te fallaron? ¿Has perdonado a tus hermanos en Cristo con los cuales has tenido problemas a través de los años? Perdonar es regalarte a ti libertad. Perdonar es regalarte a ti crecimiento espiritual. Por eso es importante que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. El amor debe ser visible sobre todo en las iglesias, ¿ya? ¿Qué mejor lugar para eso que una iglesia donde llegamos personas que estábamos muertos
y que Jesús nos dio vida, pasándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por medio de su sacrificio en la cruz. Seguimos con nuestro... No, vamos a agregar en el Evangelio de Juan, anótalo, Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, vuelvo a las preguntas. Pregunta que debemos hacernos. Primeramente, ¿cuánto te amas tú? Hablando de amor, ¿cuánto te amas tú como hijo de Dios con propósito? ¿Es importante que te ames? Sí, por supuesto, es importante que te ames. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tus padres? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tus nietos? Es necesario evaluarnos, amados, amadas. Necesitamos amar a nuestro entorno. Necesitamos reflexionar, preguntas. ¿Cómo puedo amar mejor? Eso es una reflexión personal. ¿Cómo puedo amar mejor? ¿Cómo puedo amar mejor a mis hermanos de la fe, a mi familia de la fe? Las respuestas son muchas. Yo quiero que tú lo reflexiones y evalúes. ¿Cómo puedo amar a mi hermano de la fe? Hay muchas. Te puedo poner un solo ejemplo. Demostrando interés en lo que está viviendo él o ella. Haciéndole una llamada, orando por él, orando por ella. ¿Cómo puedo amar mejor a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis hijos? Entonces, toma la iniciativa, te desafío hoy día, hemos puesto desafíos en los últimos sermones, te desafío hoy día a que tú tomes la iniciativa y le preguntes a las personas que están a tu lado, a las personas que tú vives, ¿qué necesitan? Pregúntales, ¿qué necesitan? ¿Qué cambios esperan de ti? ¿Qué cambios esperan de ti? ¿Quiénes están a tu lado? ¿Cómo se pueden sentir más amados por ti? Entonces, para eso debes subir el nivel de amor en tus relaciones interpersonales. Y pregunta, toma la iniciativa tú. Anda tú, anda tú y pregunta. Pregúntale a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cómo te puedes sentir más amada por mí? ¿Cómo? ¿Qué cambios debería hacer yo para que tú te sientas que yo te amo? Para que tú sientas que tú eres la persona más importante para mí. Y esa a tus papás, a tus hijos, a tus nietos, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué puedo colaborar yo para tu bienestar? Estamos viviendo un tiempo, iglesia, que nadie estaba preparado para vivir una pandemia, una pandemia que ha destrozado iglesias, una pandemia que ha destrozado matrimonios, que ha destrozado familias, que ha dejado gente en la cesantía, que ha dejado gente sin trabajo y que han quebrado estas pymes. Entonces, si nosotros aprendemos a amar, vamos a hacer un aporte al sufrimiento que están teniendo tantas personas solamente en nuestro país, pues, tantas personas que conocemos, tantos casos que conocemos de personas que están sufriendo. Es impresionante. Por lo tanto, hagamos esa autoevaluación. Verso 16 para ir concluyendo de nuestro texto central. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, el amor de hermanos es más que un concepto, es más que leer un libro, es más que escuchar un sermón. El amor de hermanos es, como dice la palabra, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesús. Entonces, así funciona el amor. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros
en un amor sublime, en un amor a imitar, deberíamos estar dispuestos a dar todo, inclusive la vida, por nuestros hermanos. Debemos sacrificar nuestras vidas por aquellos que amamos. Cristo es nuestro ejemplo de amor. Cuando tengamos problemas, vamos a la cruz y entenderemos lo que Cristo hizo por nosotros, y nuestros problemas nos daremos cuenta que son menores, son problemas menores. ¿Qué podemos sacrificar? Quizás nuestro tiempo es el mayor tesoro a sacrificar. Tus hijos serán felices con tu tiempo. Tu esposa será inmensamente feliz con tu tiempo. Tus padres serán inmensamente feliz con tu tiempo. Tus nietos serán inmensamente feliz con tu tiempo. Tus hermanos en la fe serán inmensamente feliz con tu tiempo. Sacrifiquemos tiempo, tiempos de amor. Y no esperar que los otros hagan algo por ti. Comienza tú haciendo algo por los demás. Cristo dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo vine a servir. Entonces, si podemos imitar a Cristo, no vamos a esperar que nos sirvan, o no vamos a ser como el mundo que dice, a mí no me llaman, yo no llamo. Si nadie hace nada por mí, yo no voy a hacer nada. Eso no es el pensamiento de un hijo de Dios. No esperes que los otros hagan algo por ti. Comienza tú haciendo algo por los demás. Dios trabaja con quienes están dispuestos. Grandes personas que pensaban que no eran nada terminan siendo tremendos hombres y mujeres de Dios en el ministerio. Así que, verso 17 de nuestro texto central, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces hay que compartir lo que tú tienes con el que no tiene. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay que ser generoso con quien tiene necesidades, desde las físicas hasta las espirituales. Hay que ser generoso. Y el último versículo del texto central, verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremendo, tremendo. Entonces, no tenemos que hablar de amor. Es bueno hablar de amor, sí, pero es más importante tener hechos de amor. Que nuestros hechos de amor hablen de lo que nosotros somos. Las palabras son buenas, sí, pero no son suficientes, porque a través de nuestra vida cristiana nos vamos a dar cuenta que hay hermanos que hablan mucho, pero que hacen poco. Entonces se necesitan acciones de amor. El amor se hace evidente en lo que hacemos, no en lo que decimos. ¿Ya? Entonces los hermanos no se lastiman, los hermanos se apoyan, se perdonan, y los hermanos no son indiferentes. Esa es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy día, una tremenda palabra. Este libro, esta primera carta de Juan, ha sido de tremenda bendición para muchos, para mí. Así que esa es la palabra, hermano. Espero que sea plasmada en tu corazón. Espero que tengas una semana bendecida. Espero que sigamos creciendo en la fe y espero verlos el próximo domingo en un nuevo culto virtual, si el Señor así lo permite. Un fuerte abrazo con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones, hermanos.